Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso informativo de todas las noticias, de toda actualidad y de poner el foco un día más en el conflicto de Israel. Israel precisamente que se mantiene firme, dice que no va a haber combustible para entrar en Gaza. Esto es lo que ha prometido después de la reunión entre Netanyahu y Blinken. Ha finalizado ya esta reunión entre el primer ministro israelí con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con múltiples medios hebreos que están citando inmediatamente a la oficina de Netanyahu diciendo que no hay cambios en la decisión de no permitir la entrada de combustible a la franja de Gaza. Algunos informes incluso están afirmando que este tema ni siquiera ha surgido en la reunión. Israel se resiste a la creciente presión para permitir la entrada de combustible, diciendo que el grupo terrorista de Hamas ha estado saqueando los suministros de la franja para sus propios usos. Seguimos con más noticias. El Líbano contiene la respiración ante el discurso del influyente líder de Hezbollah, que va a pronunciar hoy mismo en apenas unos minutos su primer discurso desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel. Además, debería determinar si su poderoso grupo va a implicarse plenamente en el conflicto. El discurso ha estado precedido por un estallido de violencia este mismo jueves por la noche en la frontera entre Líbano e Israel, donde se ha producido un intercambio diario de disparos entre Hezbollah, que mantiene estrechos vínculos con Irán, y el ejército israelí desde el comienzo de la guerra en Gaza. Inmediatamente después del ataque sin precedentes de Hamas contra Israel, Hezbollah anunció su solidaridad con su aliado palestino y además reivindicó los disparos contra posiciones militares israelíes en las zonas fronterizas desde el sur del Líbano. Pendientes también de Antony Blinken, del secretario de Estado de los Estados Unidos, que se encuentra de nuevo en Oriente Medio, un viaje con 2 escalas, Israel y Jordania, donde tiene previsto discutir formas de mitigar las muertes de civiles en medio del actual conflicto entre Israel y Hamas. En su reunión con el presidente israelí, con Isaac Herzog, este mismo viernes en Tel Aviv, el secretario de Estado estadounidense ha subrayado que la forma en que Israel se defiende es importante y además ha añadido que es muy importante hacer todo lo posible para proteger a los civiles atrapados en el fuego cruzado de los combates en Gaza. Añade que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para traer de vuelta a los rehenes de forma segura. Y de Estados Unidos pasamos a Irán. El ayatolá Ali Khamenei ha publicado en las primeras horas de este viernes un mensaje en X en hebreo en el que dice que Israel está mintiendo a sus ciudadanos sobre el desarrollo del conflicto con la organización islamista de Hamas y además asegura que será destruido en días sin la ayuda de Estados Unidos. Apunta a que la entidad sionista, refiriéndose a Israel, les está mintiendo y que también miente cuando expresa ante los palestinos su preocupación por sus prisioneros. Dice que también los destruye con bombardeos que sigue realizando. Esto es lo que ha dicho el propio Khamenei en un mensaje recogido por el periódico israelí Haaretz. Además, en una publicación separada, el clérigo iraní ha asegurado que el régimen sionista va a quedar paralizado en cuestión de días sin la ayuda de Estados Unidos. Y precisamente hablamos de Estados Unidos, en este caso la resistencia islámica en Irak, una coalición de milicias iraquíes respaldadas por Irán, está anunciando que va a lanzar una fase más intensa y expansiva de operaciones contra bases estadounidenses en la región a partir de la próxima semana. Dice que esta escalada es en apoyo a su pueblo en Palestina y para vengar a los mártires en la actual guerra entre Israel y Hamas. El grupo ha lanzado una serie de ataques contra bases estadounidenses en Irak y Siria en las últimas semanas, algunos de los cuales han herido incluso a personal estadounidense. Hasta el martes el Pentágono dijo que se habían producido 27 ataques con cohetes y drones contra bases estadounidenses en Irak y Siria y que Estados Unidos estaba desplegando 300 tropas adicionales en Medio Oriente para reforzar las que ya estaban allí. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad. Llega el repaso informativo, llega el momento de poner un día más el punto de mira, el objetivo en el conflicto de Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu, que se ha reunido en el día de hoy con el secretario de Estado estadounidense, con Antony Blinken. Estamos a la espera de una comparecencia, pero de momento ya conocemos los detalles de una carta que ha mandado a sus tropas, una misiva publicada a sus soldados y comandantes de las FDI, diciendo que la actual guerra contra el grupo terrorista de Hamas
Hamás es otro capítulo en la historia intergeneracional de resiliencia nacional del pueblo judío. Apunta el propio Netanyahu a que recuerden lo que Amalek les hizo en referencia a los enemigos de la nación judía que deben ser vencidos. Ha dicho que esta es una lucha entre la luz y la oscuridad y que no van a abandonar su misión hasta que la luz venza la oscuridad y el bien derrote al mal extremo que les amenaza a ellos y al mundo entero. Termina diciendo: cuando se envía una misión, queridos héroes, confío en vuestra completa victoria sobre nuestros enemigos. Confío en ti, estoy orgulloso de ti y te amo. Esta ha sido la misiva, la carta enviada por parte de Netanyahu. Seguimos con más noticias pendientes de las fuerzas de defensa israelíes. Ojo, están diciendo que las tropas de la unidad de ingeniería de combate de élite Yahalom han estado trabajando para demoler los túneles de Hamás descubiertos durante las operaciones terrestres en la franja de Gaza. Las tropas de Yahalom, miembros del batallón de cuerpo de ingeniería de combate, junto con las fuerzas de infantería de las brigadas Nahal y Negev, así como tanques, han descubierto varias entradas de túneles en el norte de Gaza, según dicen las FDI. Apuntan, en este caso, en una carta al ejército israelí a que las tropas han descubierto pozos y que han colocado explosivos neutralizando los túneles secretos por parte de Hamás. Seguimos con más noticias pendientes en el día de hoy. En apenas unos minutos también el discurso del líder de Hezbollah. En las próximas horas se va a lanzar este discurso desde los suburbios de Beirut, la capital del Líbano, y mientras tanto la tensión crece en la frontera con Israel. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Netanyahu ha confirmado que su ejército está en una alerta extremadamente alta en la frontera norte con el Líbano. Ha subrayado que el país va a responder a cada evento que se vaya produciendo a lo largo del día de hoy, pero también durante la semana, tras esta primera declaración pública del líder de Hezbollah desde que tuvieran lugar los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Todo esto cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, está reunido con el presidente de Israel, con Netanyahu, para pedir ceses puntuales de la violencia con los que permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Pendientes del Líbano, que contiene la respiración ante este discurso del líder de Hezbollah, que va, como ya les decíamos, a pronunciar en el día de hoy su primer discurso desde el inicio de la guerra, y que además debería determinar si su poderoso grupo va a implicarse plenamente en el conflicto. Este discurso además ha estado precedido por un estallido de violencia este mismo jueves, con un intercambio diario de disparos entre Hezbollah, que mantiene estrechos vínculos con Irán, y el ejército israelí desde el comienzo de la guerra en Gaza. Inmediatamente después del ataque sin precedentes de Hamás contra el 7 de octubre, Hezbollah anunció su solidaridad y además está reivindicando disparos contra posiciones militares israelíes en las zonas fronterizas del sur del Líbano. Seguimos hablando de Israel, que se mantiene firme, sigue anunciando, sigue sosteniendo que no va a haber combustible para entrar en Gaza. Esto es lo que ha prometido Israel tras la reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, tras la reunión con Antony Blinken. Después de finalizar esta reunión entre Netanyahu y Blinken, múltiples medios hebreos citan a la oficina de Netanyahu y a fuentes de la oficina diciendo que no hay cambios en la decisión de no permitir la entrada de combustible a la franja de Gaza. Algunos informes incluso están afirmando que el tema ni siquiera ha surgido en la reunión. Israel se resiste a la creciente presión para permitir la entrada de combustible, diciendo que el grupo terrorista de Hamás ha estado saqueando los suministros de la franja para sus propios usos. No todo son malas noticias. Israel en las últimas horas también ha liberado a cientos de trabajadores palestinos que dicen haber estado retenidos en una cárcel administrada por Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre. Los trabajadores han sido dejados en autobuses cerca de Gaza y caminan hacia el extremo sur del enclave a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom. Además, los trabajadores se encuentran entre lo que los grupos de derechos israelíes creen que son miles de trabajadores abandonados en Israel desde el estallido de la guerra. Los grupos de derechos humanos dicen que a los trabajadores se les han revocado los permisos de trabajo y que se ha borrado cualquier rastro de su estatus de sus registros, dejándoles vulnerables y en un limbo legal. Algunos de los que caminan hacia Gaza dicen que han sido retenidos en Ofer, un centro de detención administrado por Israel en Cisjordania. Israel, que sigue teniendo tensiones, se siguen sumando países. En este caso, aumenta la tensión entre Israel y Rusia. Desde que estalló la guerra contra Hamás y otros grupos terroristas proxy iraníes, el mes pasado Israel ha dejado de avisar a Rusia antes de cada ataque aéreo que lleva a cabo a Siria, empeorando de esta forma las relaciones bilaterales con Moscú, según informa la agencia Bloomberg. Israel ha atacado múltiples sitios relacionados con el terrorismo en Siria luego del lanzamiento de cohetes hacia Israel y además ha bombardeado
pistas de aeropuertos para impedir que el grupo terrorista libanés Hezbollah se arme. El informe dice que Jerusalén no advirtió a Rusia antes de un ataque a principios de esta semana contra una base militar siria en Daraa, o de un ataque la semana pasada contra un depósito de armas y radares de vigilancia aérea en una base siria que alberga a agentes de Hezbollah. Seguimos con el foco puesto en Israel. Hay muchas dudas, hay muchas acusaciones de que no está cumpliendo con el derecho internacional. Sin embargo, en las últimas horas lo está desmintiendo. En concreto, Isaac Herzog, el presidente israelí, dice que se están enviando más de 1 millón de folletos a Gaza para alertar a los ciudadanos antes de los ataques israelíes. Hablando junto al secretario de Estado estadounidense, junto a Anthony Blinken, el presidente israelí ha instado a los civiles a por favor salir. Además, insiste en que el país sigue las normas internacionales del derecho al notificar a los civiles antes de que se lleve a cabo un ataque. El propio Herzog ha dicho que tienen derecho a la autodefensa, que quieren que salgan de las instalaciones donde se disparan misiles, armas de fuego, bombas y morteros contra su gente. De hecho, apunta que 6 millones de mensajes de texto, 4 millones de llamadas telefónicas y 1,2 millones de panfletos hablan por sí solos mientras protegen a los civiles que se desplazan a zonas seguras. Seguimos hablando de Israel, de su ejército que tiene sitiada, tiene rodeada a Gaza. Ha confirmado en las últimas horas que tiene rodeada la ciudad de Gaza, mientras su ofensiva terrestre contra Hamas avanza a una nueva fase, a pesar de la creciente presión internacional para una pausa de los combates. Un asedio que continúa mientras Washington dice que es necesario el cese de las hostilidades para liberar a los rehenes, aunque no llega a presionar para el alto el fuego total. De hecho, el ejército israelí comenzó su incursión terrestre en Gaza el viernes de la semana pasada y el contraalmirante Daniel Hagari, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha confirmado que sus soldados han completado el cerco de la ciudad de Gaza, el foco de la organización terrorista de Hamas. De hecho, el propio Hagari apunta que en las últimas horas tropas blindadas, infantería y fuerza aérea han atacado los emplazamientos, posiciones de lanzamiento, cuarteles generales, infraestructuras terroristas adicionales que sirven al liderazgo de Hamas y sus terroristas. Apuntamos ahora a Estados Unidos, a la Casa Blanca, con el consejero de Seguridad Nacional, John Kirby, que ha señalado que el presidente Joe Biden está comprometido a garantizar múltiples pausas humanitarias para la liberación de rehenes y más ayuda para los civiles de Gaza, sin llegar a un llamado a alto el fuego. En su comparecencia, Kirby ha subrayado que cuando hablan de una pausa humanitaria se refieren a pausas temporales y localizadas en los combates para alcanzar objetivos específicos. La Casa Blanca no apoya formalmente un alto el fuego, esto es lo que añade el propio Kirby, porque cree que le daría tiempo a Hamas para planificar nuevos ataques contra Israel. Kirby también ha dicho que la gran mayoría de los estadounidenses en Gaza han llegado al cruce de Rafah en la frontera entre Gaza y Egipto. Pendientes también del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Anthony Blinken, que se encuentra de nuevo en Oriente Medio en un viaje con 2 escalas, Israel y Jordania, donde tiene previsto discutir formas de mitigar las muertes de civiles en medio del actual conflicto entre Israel y Hamas. En su reunión con el presidente israelí, con Isaac Herzog, este mismo viernes, Anthony Blinken ha subrayado que la forma en que Israel se defiende es importante y además ha añadido que es muy importante hacer todo lo posible para proteger a los civiles atrapados en el fuego cruzado de los combates en Gaza. El propio Blinken ha garantizado que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para traer de vuelta a los rehenes de forma segura. Y seguimos hablando de Estados Unidos, ahora de Joe Biden, y es que CNN está citando a fuentes diciendo que el presidente estadounidense, que Joe Biden y sus principales asesores han advertido a Israel sobre la dificultad de lograr sus objetivos militares a medida que se intensifica la ira global por lo que está sucediendo en Gaza. Algunas fuentes están diciendo que las incursiones israelíes en el campo de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, disgustaron a Biden y al equipo de seguridad nacional. Además, añadió que el presidente Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin confirmaron durante algunas conversaciones privadas con los israelíes la erosión del apoyo a Israel. La cadena también está citando a un funcionario de la administración que dice que el problema de Israel es que las críticas se han vuelto más fuertes entre sus mejores amigos que entre sus propios críticos. Enseguida volvemos, seguimos con más noticias, con más actualidad, con más últimas horas. Enseguida estamos de vuelta con más información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza.
Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, en concreto una manifestación que está teniendo lugar en estos momentos en Tel Aviv en contra de un alto el fuego. Las familias de algunas de las más de 240 personas tomadas como rehenes por parte de Hamas se están manifestando frente al complejo militar de Tel Aviv, donde el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se estaba reuniendo con los líderes de Israel, tanto Netanyahu como Herzog. Una manifestación que se está llevando a cabo para que no haya un alto el fuego hasta que Hamas libere a todos los rehenes. Washington ha desestimado los llamamientos de los países árabes y de otros países para un alto el fuego total, pero quiere pausas temporales y localizadas en los combates para permitir que la ayuda llegue a la asediada franja de Gaza y que los rehenes puedan salir. Precisamente hablando de Estados Unidos, las bases militares en Siria e Irak han sido objeto de nuevos ataques con aviones no tripulados, según informan medios locales. La cadena libanesa Al Mayadin está citando algunas fuentes informando de que este viernes la resistencia islámica en Irak se ha atribuido la responsabilidad del ataque con drones contra las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al-Harid, cerca del aeropuerto de la ciudad de Erbil, en la región del Kurdistán iraquí. Además, el jueves por la noche, un grupo de la resistencia iraquí atacó con drones suicidas la base que Estados Unidos ocupa en la ciudad siria de Al-Sadadi, al sur de Al-Hasaka, el noroeste de Siria. Y seguimos en Estados Unidos. La Cámara de Representantes ha votado a favor de adelantar 14.500 millones de dólares en ayuda militar a Israel, pero este proyecto de ley parece estar muerto después de que el líder de la mayoría demócrata del Senado, junto con la Casa Blanca, dejaran claro que no van a aprobar una legislación que no incluye asistencia tanto para Israel como para Ucrania. El paquete de ayuda impulsado por el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, por Mike Johnson, también exige que la ayuda de emergencia se compense con miles de millones en recortes del Servicio de Impuestos Internos, que los demócratas aprobaron el año pasado y que no incluye ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que va a vetar este proyecto de ley que fue aprobado por 226 votos a favor y 196 en contra. Seguimos hablando de Estados Unidos, que ha estado volando drones de vigilancia sobre Gaza en busca de rehenes tomados por Hamas cuando el grupo militante palestino atacó a Israel el 7 de octubre. Funcionarios estadounidenses están diciendo que Estados Unidos estaba volando drones de recopilación de inteligencia sobre Gaza para ayudar en los esfuerzos de localización de rehenes. De hecho, uno de los funcionarios ha dicho que se estaban realizando vuelos con drones durante más de una semana. Además, dicen que hay 10 estadounidenses cuyo paradero sigue desaparecido y que pueden estar entre las más de 200 personas tomadas como rehenes en Gaza, donde se creen que están retenidas es en la extensa red de túneles de Hamas.
Y de Estados Unidos pasamos a Irán. El ayatolá Ali Khamenei ha publicado en las primeras horas de este viernes un mensaje en las redes sociales, en X, en hebreo, en el que dice que Israel miente a sus ciudadanos sobre el desarrollo del conflicto con la organización islamista de Hamas y asegura que será destruido en días sin la ayuda de Estados Unidos. Dice en este mensaje que la entidad sionista, refiriéndose a Israel, les está mintiendo y que también miente cuando expresó ante los palestinos su preocupación por sus prisioneros. Pero, dice el propio Khamenei, que al mismo tiempo los destruye con los bombardeos que realiza. En una publicación separada, el clérigo iraní también asegura que el régimen sionista, refiriéndose a Israel, quedará paralizado en cuestión de días sin la ayuda de Estados Unidos. Y seguimos fijándonos en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, ha dicho que Israel y Estados Unidos son responsables de las repercusiones de las continuas masacres en Gaza. Hoy mismo, hace apenas unos minutos, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha dicho que Estados Unidos ha demostrado que es una parte decisiva de la continuación de la guerra y el genocidio en Gaza y que desde luego no es parte de la solución. Y de Irán pasamos a Irak. Las fuerzas de movilización popular de Irak han sido puestas en alerta máxima el jueves a medida que crece la preocupación de que la brutal guerra de Israel contra Gaza se expanda hasta convertirse en un conflicto regional. Su comandante jefe y jefe del Estado Mayor de las PMF, Abdulaziz al-Muhammadi, también conocido como Abu Fadak, ha celebrado una reunión urgente de seguridad con los principales comandantes de las PMF, en las que ha destacado las condiciones actuales en la región, que dice que son alarmantes para una guerra como consecuencia de la intervención de Israel. Apunta a una guerra implacable contra Palestina y la Franja de Gaza. Además, también ha dicho que deberían apoyar a los palestinos y proteger la soberanía de Irak. También apunta que las fuerzas de las PMF estaban en alerta máxima desde las primeras horas del día de ayer. Seguimos con más noticias. La resistencia islámica en Irak, una coalición de milicias iraquíes respaldadas por Irán, anuncian que van a lanzar una fase más intensa y expansiva de operaciones contra bases estadounidenses en la región a partir de la próxima semana. Dice que la escalada es en apoyo a su pueblo en Palestina y para vengar a los mártires en la actual guerra entre Israel y Hamas. El grupo ha lanzado una serie de ataques contra bases estadounidenses en Irak y Siria en las últimas semanas, algunas de las cuales han herido incluso a personal estadounidense. Hasta el martes, el Pentágono dijo que se habían producido 27 ataques con cohetes y drones contra bases estadounidenses en Irak y Siria, y además apuntaban a que Estados Unidos estaba desplegando 300 tropas adicionales en Medio Oriente para reforzar las que ya estaban allí. Hablamos ahora de Cisjordania. En este caso, la situación en Cisjordania es alarmante y urgente. Esto es lo que dice la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con especial énfasis en la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina. La situación en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, es alarmante y urgente, dado el aumento de las violaciones de los derechos humanos, según apunta Elizabeth Trossel, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, en la sesión informativa periódica de la ONU en Ginebra. Seguimos con más reacciones, más declaraciones, en este caso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha vuelto a denunciar las acciones israelíes en la Franja de Gaza como un crimen contra la humanidad. Dice el propio Erdogan que es una tragedia humana sin precedentes lo que está ocurriendo en Palestina ante los ojos de todo el mundo. Además, continúa con su línea en contra de Israel después de un importante deshielo en los meses previos a las atrocidades sin precedentes cometidas por Hamas el 7 de octubre. Erdogan sigue arremetiendo contra Israel. La semana pasada apuntaba contra Occidente, ahora denuncia de nuevo los crímenes contra la humanidad que, según el propio Erdogan, está llevando a cabo Israel. Y de Turquía pasamos a Irlanda. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, afirma que la campaña militar de Israel contra el grupo terrorista de Hamas tras el ataque del 7 de octubre se parece a algo más cercano a la venganza. Esta observación la ha hecho durante un viaje a Corea del Sur y se produce mientras las tropas israelíes continúan con la ofensiva terrestre en Gaza, que ha dicho que si tuviera la oportunidad cometería nuevamente masacres similares a las que llevó a cabo el mes pasado una y otra vez hasta que Israel se ha destruido. El propio Varadkar dice que cree firmemente que, como cualquier Estado, Israel tiene derecho a defenderse, tiene derecho a perseguir a Hamas, por lo que no pueden volver a hacer esto. Sin embargo, dice que lo que está viendo en este momento no es solo defensa propia, que se parece más a algo que se acerca a la venganza y que no es ahí donde deberíamos estar, y no cree que así sea como Israel garantiza su futura libertad y su seguridad.
Seguimos con advertencias por parte de la ONU, mensajes de Antonio Guterres. Al mismo tiempo, como les decimos, Naciones Unidas ha calculado lo que podría necesitar para ayudar a los residentes en Gaza y Cisjordania. Dice que serían unos 1.200 millones de dólares para casi 3 millones de personas. Apunta que este es el coste de satisfacer las necesidades de estas personas, es decir, de toda la población de Gaza y 500.000 personas en Cisjordania, que se estima que podrían estar sobre estos 1.000 millones según los cálculos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. El primer llamamiento original que hicieron de este tipo fue lanzado el 12 de octubre y pedía 294 millones de dólares para ayudar a casi 1,3 millones de personas. Desde entonces la situación se ha vuelto cada vez más desesperada, según apunta la ONU. Y precisamente hablando de la ONU, la Fuerza de Paz de la ONU en Líbano ha reiterado su grave preocupación por el hecho de que sus posiciones fueran alcanzadas en intercambios de disparos, según un comunicado que dice que después de que cayeran 2 proyectiles y explotaran a 10 metros en una posición de mantenimiento de la paz en Beit Leaf, en el sur del Líbano, destruyeron parcialmente un muro y además causaron daños menores a algunos vehículos de la Fuerza de Paz. La violencia desatada desde el ataque sin precedentes de Hamás Israel del 7 de octubre ha dejado 70 muertos en el sur del Líbano, según un recuento de AFP, entre ellos 52 combatientes de Hezbollah y al menos 7 civiles. Del lado israelí, según las autoridades, habrían muerto 8 soldados y un civil. Pasamos a hablar de Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha abogado hoy por la reanudación de negociaciones directas entre Palestina e Israel inmediatamente después de que se logre un cese al fuego en la Franja de Gaza. El propio Lavrov dice que en cuanto logremos un cese al fuego es necesario reanudar las negociaciones directas sobre la creación de un Estado palestino, según lo previsto por el Consejo de Seguridad de la ONU, que coexista con Israel en paz y seguridad. El conflicto israelí fue abordado por los jefes de la diplomacia de Rusia y Kuwait, según ha señalado el propio Lavrov. Ambos países han condenado categóricamente tanto cualquier atentado terrorista como el uso indiscriminado de la fuerza contra la población civil y la toma de rehenes. Nos fijamos también en Europa. Mientras tanto, la crisis de refugiados y llegadas de inmigrantes se acentúa en las puertas de Europa. La policía serbia ha detenido a casi 800 inmigrantes en varias redadas en zonas del norte y este del país balcánico, como parte de una operación nacional lanzada la semana pasada después de un tiroteo en el que murieron 3 inmigrantes. La policía ha dicho que ha registrado más de 5.000 coches y 32 casas y que habían descubierto pasaportes y otros documentos personales. Hasta ahora han detenido a cientos de inmigrantes y arrestado a decenas en esta ruta cada vez más utilizada, la que conecta Serbia con Hungría por los traficantes de personas para ingresar a la Unión Europea. Y volvemos a hablar de Rusia, que ha desestimado las nuevas sanciones estadounidenses por la guerra en Ucrania, diciendo que Estados Unidos nunca derrotaría a Moscú, mientras que el jefe de la compañía de gas natural de más rápido crecimiento de Rusia está bromeando, diciendo que las sanciones eran una insignia de éxito. Nuevas sanciones contra cientos de personas y entidades. Estados Unidos apuntó el jueves a las capacidades energéticas de Rusia por su evasión de las sanciones existentes, así como un avión no tripulado suicida que ha sido una amenaza para las tropas y equipos ucranianos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha dicho que esto es una continuación de la política de infligirles, como le llaman, una derrota estratégica. Sin embargo, cuando se le ha preguntado por estas nuevas sanciones, María Zakharova ha dicho que tendrán que esperar en vano eternamente antes de que eso suceda, antes de que puedan derrotar a Moscú. Seguimos con Rusia, movimientos mientras tanto para evitar una crisis económica cuando nos acercamos al segundo aniversario de la guerra en Ucrania. Un comunicado del Ministerio de Finanzas confirma que van a aumentar el volumen de compras diferidas de moneda extranjera en el próximo mes a un total acumulado de 621.100 millones de rublos, algo menos de 7.000 millones de dólares. Estas compras, en línea con los presupuestos, se aplazarán porque en agosto el Banco Central dejó de comprar moneda extranjera hasta finales de año para evitar agravar la presión sobre el rublo. El Banco Central de Rusia ha confirmado también que decidirá cuándo reanudar la compra de divisas en función de las condiciones del mercado y que las compras propuestas durante 2023 podrán realizarse en 2024 y en años posteriores. Enseguida volvemos con más noticias, con más actualidad, con más últimas horas pendientes de la apertura de Wall Street en esta última sesión de la semana. Enseguida volvemos con más análisis aquí en Negocios Televisión.